Star Wars Rebels en general es una serie muy infravalorada. Es más, en mi opinión, está injustamente valorada. ¿Y eso por qué? Simplemente porque creo que la gente esperaba ver una continuación directa de The Clone Wars y se decepcionó cuando vio que no era así. Y conozco perfectamente esa sensación porque a mí me pasó lo mismo. Pero, ¿realmente es tan mala serie? ¿O es que quizá las expectativas que se habían depositado en ella eran demasiado altas? ¿Los fans de Star Wars nos pusimos demasiado exigentes? ¿O es que en realidad Rebels tiene una calidad mucho menor a lo que la saga nos tiene acostumbrados? Pues en la reseña de hoy hablaremos de todo eso y nos centraremos en la temporada 1. Veremos a sus personajes, sus tramas y daré mi valoración sobre 10 de esta primera parte de la serie de Rebels, además de resaltar tanto sus puntos buenos como los malos. Y finalmente haré un balance general y veremos si realmente esta primera temporada es tan mala como dicen o si, por el contrario, las críticas han exagerado. Y hablando de oscuridad, ¿alguna vez has querido tener una réplica exacta de Darth Vader en tu casa? Pues ahora es la oportunidad perfecta gracias a Planeta de Agostini. Con esta nueva colección podrás montar paso a paso a Darth Vader y además cada entrega viene con un fascículo con el que aprenderás más de la saga. Y sí, la maqueta tiene licencia oficial de Disney y Lucasfilm. No solo es una figura que mide más de 1 metro de altura, sino que tiene un montón de detalles. Por ejemplo, el traje es de tela, es decir, que es ropa real, y su armadura y casco llevan incorporados varios sonidos y luces que puedes activar con un mando a distancia. Y si eso te parece poco, algunas de sus funciones se activan con sensores de voz o movimiento. Además, incluye un fascículo para que puedas montar tú mismo la figura y con información y detalles curiosos acerca del personaje. Es una auténtica locura lo que acaba de hacer Planeta de Agostini, y lo mejor de todo es que si te suscribes a su colección y eres de los 1000 primeros, vas a recibir un busto de Vader totalmente gratis. Así que si te interesa tener al mismísimo Lord Oscuro en tu casa, es la oportunidad perfecta. Te dejo todos los links en la descripción y el comentario fijado. Muchísimas gracias a Planeta de Agostini por patrocinar este vídeo y a ti por verlo hasta el final. Bien, para empezar, y ya lo expliqué en mi reseña de The Clone Wars, Rebels tenía mucha responsabilidad encima, aunque los de Disney no lo supieran. Y es que ser la serie que sustituyó a una de las más queridas por los fans no fue empezar con buen pie. Lo iba a tener difícil para dejar de ser la serie que canceló a los clones y convertirse en un producto digno por sí mismo. Y aunque al final creo que lo consiguió, y lo iremos viendo en las otras reseñas, lo cierto es que su comienzo fue de todo menos perfecto. Para empezar, a mucha gente le disgustó el tono. Veníamos de arcos como Umbara o la conspiración del chip con 5, así que ver a Aladdin robando fruta en el mercado se sintió como un puñetazo en el estómago. The Clone Wars nos había enseñado que hasta los actos más pequeños pueden tener consecuencias enormes, y tal y como empezó Rebels se nos mostró justo lo contrario. Los protagonistas podían burlarse del Imperio todo lo que quisiesen porque nunca había consecuencias, y cuando por algún milagro las había, nunca eran ellos los afectados. Quizá eso es lo que me molestó tanto, que de repente toda la seriedad de The Clone Wars fuera sustituida por bromas y un humor infantil que en ocasiones llegaba a ser molesto. En este punto puedo coincidir, pero también hay que tener en cuenta que las series suelen madurar con el tiempo. A The Clone Wars le pasó eso mismo, porque sus inicios fueron bastante cuestionables y también manejaba un humor muy infantil. Fue a medida que los personajes fueron creciendo que el tono evolucionó y se empezaron a plantear dilemas más profundos. Y aunque es cierto que Rebels rebajó muchísimo la seriedad, le acabó pasando lo mismo. Pero tengo que decir que en su día me costó muchísimo pasar de esa primera temporada, y de hecho tuve que intentarlo 3 veces hasta conseguirlo. Otra queja muy recurrente es respecto a la animación. Es un estilo menos detallado y menos cuidado que The Clone Wars, y eso se nota muchísimo. Aún así, es como todo, a medida que avanzas con la serie ya te vas acostumbrando. Y aunque a mucha gente le disgustó que hicieran los sables de luz tan delgados, debo confesar que a mí no me molestó. Se me hizo raro al principio, sí, pero con el tiempo hasta me fueron pareciendo cada vez más bonitos. Supongo que es cuestión de gustos. Y la tercera queja tuvo que ver con sus capítulos y sus personajes, así que voy a hablar de cada uno de ellos y de la historia de esta primera temporada. El cambio más radical de esta serie respecto a The Clone Wars es el enfoque. Mientras que el anterior no tenía una historia central tan marcada, aquí en Rebels pasa justo lo contrario. La acción y la trama siguen al grupo que conforma la tripulación del fantasma: Hera Syndulla, Kanan Jarrus, Ezra Bridger, Sabine Wren, Garaceb Orrelios y Chopper. Son sus vivencias las que dan al espectador el punto de vista necesario para entender lo que sucede, lo que viene siendo la forma más común de contar una historia. Y la verdad es que con el tiempo cada uno de estos personajes va evolucionando hasta llegar a ser bastante distintos a cómo empezaron. Después hablaré brevemente
brevemente de los capítulos, pero dejad que antes me centre en los personajes. Para empezar, tenemos a Ezra Bridger, el auténtico protagonista de esta serie. Aunque la trama sigue a todo el grupo, es él el que acapara la mayor parte de la atención, y es a través de sus ojos que se nos va mostrando la situación en la galaxia. Como hoy estamos reseñando la primera temporada, pues tengo que decir que es bastante insufrible. Un poco al estilo de Ahsoka, pero yo diría que incluso peor. Puedes empatizar con él al saber que es huérfano, pero la verdad es que el chico es difícil de querer. Siempre está queriendo robar cosas, busca la manera de escaparse y de meterse en líos, lo cual es frustrante. Aún así, irá madurando con el tiempo, pero en esta temporada no fui capaz de soportarlo ni a él ni a su tirachinas láser, o resortera, como creo que decís en México. Ya hacia el final de la temporada, cuando Kanan es capturado, se le nota una pequeña evolución, pero aún tendrá que pasar otra temporada para que empiece a ser un personaje mucho más interesante. Pero si hablamos de personajes interesantes, desde luego el que se lleva la palma es Kanan Jarrus, el Jedi que hace de mentor del joven Ezra. No es ni caballero, porque cuando sucedió la Orden 66 era solamente un Padawan, y ese conflicto de no creerse lo suficiente digno como para entrenar a alguien le perseguirá durante buena parte de la serie. Aún así, Kanan es carismático y su situación particular con Hera Syndulla hace que se convierta en un personaje muy interesante. Su relación poco convencional de maestro y aprendiz con Ezra recuerda un poco a la de Anakin con Ahsoka, pero en este caso Kanan también es inexperto, aunque intenta disimularlo con toques de humor. Eso sí, cuando toca ponerse serio no tiene ningún problema en hacerlo, como cuando se revela ante los imperiales como Jedi para poder salvar a unos Wookiees. Su personaje empezará a despegar hacia el final de la segunda temporada, pero ya desde aquí se puede ver el enorme potencial que va a alcanzar, hasta convertirse en el mejor personaje de la serie y con muchísima diferencia. El siguiente miembro del fantasma es Hera Syndulla, la Twi'lek que hace de piloto y al mismo tiempo de madre del resto de la tripulación. Siempre me ha gustado su personaje porque tiene un humor particular rozando el sarcasmo y la ironía, y demuestra que es mucho más que una piloto excepcional. Es la que más se preocupa por mantener al grupo unido y percibe muy bien qué es lo que necesita cada uno. Es la líder indiscutible, y es gracioso ver cómo Kanan obedece sus órdenes a pesar de ser un Jedi, ya que ella siempre sabe lo que hace. Lo interesante es que Hera quiere hacer más por ayudar y siente que su lucha es demasiado insignificante como para suponer un problema para el Imperio, y eso será parte de su desarrollo en las futuras temporadas. Su relación con Kanan también se abordará más en profundidad en las siguientes temporadas, pero realmente creo que es muy bonita. Se nota que hay algo entre ellos mucho más profundo de lo que puede parecer, y el cariño que se demuestran casi cumple con la función de ser la madre y el padre de ese grupo tan extraño. En general creo que el personaje de Hera es muy interesante, y cuando una su causa a la de la Alianza alcanzará todo su potencial. Por supuesto, otro de los personajes clave es Sabine Wren, la mandaloriana renegada. Ella es la que se encarga de hacer explotar cosas, pintarlas o arreglarlas dependiendo de la situación, y aunque es más madura que Ezra, también es igual de exasperante. No a un nivel que provoque frustración, pero sí que a menudo saque de sus casillas a Hera o a Kanan. Supieron reflejar muy bien esa mentalidad mandaloriana de que si algo no funciona, lo mejor es volarlo en pedazos, y en esta temporada Sabine aún tiene que limar muchas asperezas. Es innegable que se empezó la serie con la idea de que entre ella y Ezra surgiera algo, pero como veremos más adelante, me gusta que al final optaran por no irse a lo cliché y convertirlos en una especie de hermanos. El conflicto principal de Sabine llegará cuando tenga que afrontar los errores de su pasado, en la temporada 3, pero aquí ya tenemos un reflejo de eso cuando su carácter choca con el de Hera. En general, Sabine también es un personaje interesante, ya que no es común ver a un mandaloriano obedeciendo órdenes o conformándose con hacer misiones de robo o pillaje, pero como digo, más adelante veremos qué es lo que esconde y de qué está huyendo realmente. Finalmente, y antes de pasar con mi personaje favorito, tenemos a Garaceb Orrelios, el alienígena Lasat que hace la función de fuerte del grupo. Es una especie de Chewbacca 2.0 y de hecho su aspecto es el que se imaginó para el Wookiee en los conceptos originales del episodio 4, y que es muy útil para deshacerse de soldados imperiales, aguantar puertas y cargar cosas pesadas. Durante la serie, y en especial esta primera temporada, es el que menos tolera las tonterías de Ezra, y ambos están continuamente peleándose como si fueran niños pequeños. Te entiendo, Zeb, hay veces en las que el pequeño Aladín es realmente insoportable. También tendrá desarrollo más adelante, pero creo que es el personaje al que dejaron más de lado el día que repartieron la evolución de los mismos. Y ahora sí, llegamos al mejor personaje de toda la serie, ese que conquista cada escena en la que aparece y que, sin decir nada, ya tiene más carisma que todos los personajes de la
las secuelas juntos, el droide Chopper. Por si no lo conoces, créeme si te digo que es como si un droide asesino y R2 hubieran tenido un hijo, porque tiene el encanto del astromecánico pero los instintos homicidas del peor criminal de la galaxia, y creo que por eso le queremos tanto. Es más, para mí es el mejor droide de la saga y con eso te lo digo todo. Siempre está gruñendo, tiene actitudes que rozan en lo cruel muy a menudo y nunca desaprovecha la oportunidad de provocar el caos. No sé quién fue el encargado de crear y desarrollar a este personaje, pero definitivamente merece un aumento. El meme de Chopper y Crímenes de Guerra no está exagerado en lo absoluto y durante toda la serie estás esperando a que haga algo realmente horrible. Y la verdad es que nunca decepciona. Oportunidad que ve para provocar el caos, oportunidad que no desaprovecha. Creo que el humor que maneja el droide funciona muchísimo mejor que todas las bromas que puedan hacer Zeb o Ezra, y aunque tiene su lado sensible, Chopper va a pasar a la historia como el droide con más carisma e instinto asesino de toda la saga. Bien, esos son los protagonistas de la serie en general y que se nos presentan en esta primera temporada. Sin embargo, hay otros dos que deben ser mencionados. El primero porque es el villano principal de esta temporada y el segundo porque será el recurrente a lo largo de las próximas. Por supuesto, estoy hablando del Gran Inquisidor y del agente Kallus. El Gran Inquisidor sinceramente fue una decepción. La idea y el diseño están genial, es decir, un paguano con sable doble que quiere cazar a los Jedi. ¿Dónde tengo que firmar? Pero el problema es que su desarrollo a lo largo de esta temporada no justifica su final. Tratan de hacerlo ver como una gran amenaza, alguien cruel y despiadado que va a ser difícil de derrotar, y en teoría así es porque vence a nuestros protagonistas varias veces, pero a la hora de la verdad y por el poder de la amistad pierde a manos de Kanan y muere, llevándose consigo todo su potencial. La idea de los inquisidores siempre me ha parecido interesante, pero la lástima es que en esta serie solamente sirven como carne de cañón y como entrenamiento antes de que llegue el villano principal. Y en el caso del Gran Inquisidor sucede eso. Ponen un par de escenas para hacerlo aterrador, como cuando decapita a dos oficiales imperiales, otros dos momentos donde vence a los protagonistas y listo. El personaje está preparado para recibir la paliza de su vida simplemente porque sí. Y es que si vemos su duelo final con Kanan se nota que está jugando con él y de repente el Jedi se convierte en el mejor espadachín del mundo y le vence con un simple movimiento. En general, el Gran Inquisidor está bien, pero creo que desperdiciaron su potencial. Y finalmente el agente Kallus va a ser el personaje constante que persiga a los protagonistas. Esto lo iremos viendo a medida que vayamos haciendo las reseñas, pero la verdad es que aquí sí que tengo que aplaudir su desarrollo. Aún queda para eso, pero me gusta que no hayan hecho el típico arco de redención, sino que han sabido ir sentando las bases para que ese personaje acabe tomando una decisión crucial. Pero bueno, no nos precipitemos todavía. En esta temporada 1, Kallus sirve como agente del BSI y su único cometido es perseguir a la tripulación del fantasma. Es como ese perro de presa que olfatea un rastro y no lo pierde. Así se comporta este personaje. Y lo que no tiene en fuerza, como el Gran Inquisidor, lo tiene en paciencia y constancia, y está decidido a atraparlos tarde o temprano. Y bueno, vistos los personajes, veamos ahora la trama principal y algún capítulo que me parece interesante. La trama general es muy simple. Un niño huérfano llamado Ezra que vive en el planeta Lothal se encuentra con una banda de ladrones conformada por una mandaloriana, un humano, un Lasat, una Twi'lek y un droide terrorista. Al final acaba formando parte de la tripulación y el otro humano, llamado Kanan, que es un Jedi, descubre que Ezra es sensible a la fuerza, así que ambos empiezan una relación de maestro y aprendiz al mismo tiempo que todos se esfuerzan por fastidiar al imperio. Roban cargamentos por aquí, rescatan espías por allá, pero siempre trabajando solos. Las cosas se complican cuando aparece un inquisidor y captura a Kanan, así que el resto del grupo tiene que liberarlo. Logran su cometido y al final se ve como en realidad estos rebeldes son solamente una de las muchas células que han empezado a formarse por la galaxia, con el objetivo de desestabilizar al imperio a pequeña escala. La temporada finaliza con la aparición de Ahsoka Tano y con el emperador enviando a Darth Vader a Lothal para que acabe con los rebeldes. Los capítulos que más me gustan de esta primera temporada son básicamente 6. Los 3 últimos, que explican el secuestro, el rescate de Kanan y la muerte del Gran Inquisidor, el capítulo 5 donde el paguano atrae a los Jedi a una trampa usando el cadáver de Luminara Unduli, el capítulo 7 que explica cómo Hera y Sabine deben sobrevivir a la noche en la base de Anaxes, y finalmente el capítulo 10 donde Kanan y Ezra llegan al templo Jedi de Lothal y Aladdin consigue el cristal Kyber y construye su sable de luz. No me quiero alargar más con las tramas porque creo que está quedando el vídeo un poco largo al tener que presentar a los personajes y explicar el porqué del descontento general con esta serie, así que prometo centrarme en eso en las próximas reseñas. En general, los capítulos de esta temporada 1 no están mal y tienen momentos memorables, algunos
algunos incluso realmente buenos, pero creo que es la peor temporada de la serie y con muchísima diferencia. Y no es porque sea la primera y que te resulte extraño después de pasar por Clone Wars, sino porque creo que se excedieron con el tono infantil. Exceptuando 2 o 3 situaciones, no sientes que los protagonistas estén realmente en peligro. Todos los problemas a los que se enfrentan parecen más contratiempos que un asunto de vida o muerte, y eso es algo que gracias a Dios supieron corregir para la siguiente. Cada vez que vuelvo a ver la serie me sucede lo mismo, y es que esta temporada es la que más pereza me da revisar. Como digo, tiene partes muy buenas, en particular el capítulo de Hera y Sabine, pero la verdad es que la serie empieza floja. Como dije al principio, tuve que hacer 3 intentos para terminar esta temporada la primera vez que la vi, así que entiendo perfectamente a quien todavía no la haya visto y que piense que no vale la pena. Pero si de algo sirve mi experiencia y mi consejo, y digo esto con la mano en el corazón, Star Wars Rebels funciona muchísimo mejor a partir de la temporada 2, y para cuando lleguemos a la temporada 3 parecerá una serie completamente distinta, hacedme caso. Así que en resumen, Rebels no es para todo el mundo, eso es innegable. En mi opinión nunca llega a estar a la altura de The Clone Wars por muchos motivos, y su tono es la razón principal, pero también es cierto que si le hubieran dado más temporadas y hubieran mantenido el enfoque final, la gente la valoraría más. En mi opinión estoy convencido de que está injustamente infravalorada y que es un error quedarse únicamente con esta primera temporada. Sí, Aladdin es insufrible y hay una resortera láser, pero eso es solamente al principio. Esta temporada 1 quizá no fue la mejor manera de introducir la serie, pero es que se buscaba llegar a un público diferente, así que hay que tener eso en cuenta. La siguiente temporada mejora muchísimo y sobre todo el final, que te rompe el corazón en 1000 pedazos, pero todo a su tiempo, así que mi calificación para esta temporada en particular es de 6 sobre 10. La próxima reseña será de su segunda temporada, así que si quieres saber por qué mejoró tanto respecto a la primera, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando la suba. Ahora dime, ¿qué opinas tú de esta primera temporada? ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta? Déjamelo saber en los comentarios y ahora sí que sí, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que alguien le corte el pelo a Aladdin. La guardia del templo, cambio y fuera.